bienvenidos todos a esta nueva jornada, ¿no es cierto? En este nuevo seminario, una vez más estamos reunidos para aprender un poquito más, ¿no es cierto?, de la música, en este caso, de la música que agrada al Señor. Así que hoy día también vamos a tener un tema muy interesante con nuestro amigo Jonathan, que lo pueden ver, ya se está acomodando. Pero antes, ¿no es cierto?, de comenzar, vamos a cantar como todos los días nuestro cantito lema que lleva por título En espíritu y en verdad. Oh Señor Jesús, quiero ser un instrumento, trabajar en tu servicio, pero imperfecto soy. Moldea mi ser, como vaso roto estoy, quiebrame como alfarero, quiero un vaso nuevo ser. Quiero adorarte en espíritu y verdad. Quiero hacer tu voluntad. Con mi voz, gloria quiero dar. Eres mi maestro y de ti aprenderé. No sé cómo hablar, no sé cómo adorar, pero tú puedes guiarme en tus sendas hoy. Soy un nuevo ser, en mi alma tengo paz, nuevo canto hay en mis labios. Úsame, Señor. Quiero adorarte en espíritu y verdad. Quiero hacer tu voluntad. Con mi voz, gloria quiero dar. Eres mi maestro y de ti aprenderé. Con mi ser te alabaré. Quiero adorarte en espíritu y verdad. Quiero hacer tu voluntad. Con mi voz, gloria quiero dar. Mi maestro y de ti aprenderé, porque eres mi maestro y de ti aprenderé. Bien, después de haber cantado este hermoso canto, ¿no es cierto?, vamos a inclinar el rostro para invitar, ¿no es cierto?, a nuestro invitado de honor, el más importante. Así que los invito a orar. Padre Celestial, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque una vez más nos permites estar reunidos aquí a través, Señor, de la distancia para poder aprender más, Señor, de ti, para poder aprender más de las cosas que te agradan. En esta hora, Señor, pedimos con mucha humildad que tú puedas ser con nosotros, que tu Santo Espíritu, Señor, pueda estar aquí para que, Señor, tú puedas ungir especialmente a Jonathan, quien va a tener el tema
hoy día. Quédate con cada corazón, Señor, y ayúdanos a entender y a mirar esto, Señor, como tú lo haces. Enséñanos hoy, Padre Celestial, te lo pedimos por Jesús. Amén. Bien, amigos, vamos a continuar entonces con el programa y como todos los días hoy tenemos una ofrenda musical y esta vez es por Yane Veloso y su hija Milena. Así que vamos a proyectar entonces esta hermosa parte especial. Como niño que llama a su madre, indefenso y perdido me vi. Jesús fue mi amparo y suyo siempre seré. Mi vida cambió, mi Señor, y ya amaneció un nuevo sol. Jesús me ilumina y pertenezco a Él. Como ciego que marcha en las sombras, yo buscaba con ansias la luz. Jesús fue mi amparo, disipó mi oscuridad. Mi vida cambió, mi Señor, y ya amaneció un nuevo sol. Jesús me ilumina y pertenezco a Él. Jesús me ilumina y suyo siempre seré. Amén. Damos gracias al Señor por esta hermosa parte especial con la que vamos a comenzar, ¿no es cierto?, el día de hoy. Antes de, siempre es bueno recordar algunas instrucciones. Así que, queridos hermanos, les recordamos que todas sus preguntas las tienen que hacer, en este caso, por el chat privado a mí, que voy a estar dirigiendo hoy día. Ahí está mi nombre, Catalina Patricia. Me la mandan por interno mientras Jonathan, ¿no es cierto?, está dando el seminario, o al final también. Vamos a ir pensando qué preguntas podemos ir haciendo y me las van escribiendo para que al final, ¿no es cierto?, Jonathan ahí las pueda responder. También es importante mencionar de que, como siempre, se les va a dar prioridad a las preguntas que tengan relación con el tema y en general que tratemos de hacer preguntas relacionadas con el tema. Quedan algunos días todavía, entonces a lo mejor por ahí podemos profundizar más en otros días en otras preguntas, ¿ya? Y si queda tiempo, ¿no es cierto?, vamos a ir pasando a las otras. Bien, hermanos, entonces no se olviden de mandarme mis preguntas, o sea, perdón, las preguntas a mí directamente. Bien, la lectura para comenzar de hoy día, los invito a buscar su Biblia rápidamente. Si no la tienen ahí en físico, en el celular, ¿no es cierto? Está más sencillo hoy en día. Vamos a buscar Éxodo capítulo 32, el versículo 17 y 18. Y dice así: Y oyéndolo Josué, el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: Alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: No es voz de grito de vencedores, ni voz de alarido de vencidos. Voz de cantar oigo yo. Entonces, con esta introducción, vamos a invitar a nuestro amigo Jonathan, que va a exponer hoy día el seminario que lleva por título El ruido y la adoración. ¿Cómo están, queridos amigos?
Un abrazo grande, que el Señor les bendiga. En este momento les cuento que he tenido un día de locos hoy, pero un día harto agitado, pero sin embargo aquí estamos para poder continuar este seminario. En realidad, les cuento que cada vez que hago un seminario, eso me obliga a estudiar, a repasar. Y cuando uno estudia, repasa, uno descubre cosas nuevas, cosas que uno pensaba tal vez que ya no había más por dónde sacarle, y uno sigue sacando cosas. La palabra de Dios es un lugar infinito, infinito. Por ahí incluso dice en algún pasaje de que en los tiempos de la eternidad, los hijos de Dios van a seguir buscando y extrayendo tesoros eternamente de la palabra de Dios, por lo que en realidad tratar de comprender totalmente la palabra de Dios es algo completamente infructuoso, ¿sí? Por ahí un poeta que se llamaba Nicolás dijo alguna vez que todo aquello que no es eterno será eternamente inútil. Bien, alguien dentro de este chat me enseñó ese hermoso pensamiento, bien. Y efectivamente, no preocuparse por las cosas que son eternas es algo realmente inútil en esta tierra. ¿Mm? Hay una frase especial a la cual yo quisiera llamarles la atención. Bien, hay algo que yo quisiera mostrarles el día de hoy en específico. ¿Cuántos de ustedes el día de hoy tomaron tiempo para poder estudiar la lección de hoy? Bien, la lección sobre adoración y sobre música del día de hoy. ¿Cuántos hay que lo hayan hecho? Ok, Godfrey, muy bien. Tenemos una mano arriba. Hay alguien que lo estudió muy bien. Por lo menos ya no me siento tan solo. Ok. Bueno, recuerden que ahí en el lado del chat tenemos cómo levantar una manito. Tenemos la forma de poder decir, sí, yo estuve ahí, todo eso. Muy bien. Ok. Tenemos en realidad ya por lo menos 3 manos. Eso me coloca bastante feliz. Queridos hermanos, siempre es una bendición estudiar la palabra de Dios. Y tal como les decía, hemos estado todos los días compartiendo un curso bíblico. Todos los días un pequeño fascículo, es un condensado, de hecho es un extracto, solo es un extracto de un estudio de la Biblia que es más profundo, que se llama el estudio bíblico de la música bíblica. Bien, y estamos ahora repasando el día de ayer y hoy solamente un capítulo que se llama Principios de Adoración, y que este capítulo lleva por finalidad que nosotros sepamos escoger la música adecuada. Son principios bíblicos que nos guían para poder hacer eso. El día de hoy hablábamos de que la música para Dios tiene que ser excelente, que tiene que ser lo mejor que nosotros podamos dar para el Señor. Y también teníamos otro principio del día de hoy, que es el quinto principio, y es la reverencia en la casa de Dios. Bien, cómo la presencia de Dios en nosotros significa o proyecta la adoración, cómo la adoración proyecta que nosotros físicamente reconozcamos el lugar que donde nosotros nos encontramos está la presencia de Dios, y en ese momento nosotros tenemos que saber reverenciar a Dios, su presencia, su persona, ya sea que estemos cantando, adorando, orando o haciendo el culto o leyendo la palabra, sea como sea. Cuando queremos estar en un momento íntimo de comunión con el cielo, nosotros tenemos que reconocerle antes de comenzar. Bien. También tenemos un último principio, que es el principio de buscar lo que agrada a Dios. Y yo creo que más que nunca el día de hoy vamos, dentro de todo este seminario, a poder hablar acerca de eso. Hay ciertas características que tiene la música que es agradable a Dios. ¿Por qué es importante buscar lo que a Dios le agrada y no solamente lo que a mí me agrada? Saben, queridos hermanos, hay un peligro. Yo creo que cualquier persona que adora o que trata de buscar a Dios pasa por ese peligro. Miren, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 20. Bien. San Juan, capítulo 4, verso 20. Está Jesús
en una ciudad que se llama Sicar. Llegaron a mediodía, estaba sediento, se sienta al lado de un pozo que se presume había sido un pozo que había cavado el mismísimo Jacob con su gente y sus pastores. Y en ese lugar se gloriaban tanto de ese pozo que no se dieron cuenta que había llegado allí uno mayor que el pozo, que era Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Y en medio de eso aparece una mujer que estaba en esas horas del día, ¿verdad?, tratando de sacar agua, y el Señor le dice, dame agua, y ustedes conocen la conversación. Te daré aguas vivas, ¿bien? Y de repente, en algún momento, como el Señor vio la necesidad de que la mujer abriera sus ojos y descubriera que estaba delante de alguien que era divino, mucho más divino que todos aquellos con los que ella había tenido relación anteriormente, el Señor en su mente divina se conecta al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le revela a su mente divina de que la mujer había tenido 5 maridos y que el que ahora tenía no era su marido, ya había pasado en 6 ocasiones en esta experiencia. Obviamente, cuando la mujer vio descubierta delante de sus ojos una historia tan incómoda, ¿bien?, su pasado, yo creo que para todos nosotros nuestro pasado es un poco incómodo. Cuando ella vio que su pasado estaba completamente develado delante de Dios y del Señor Jesús que estaba delante de él, inmediatamente trató de cambiar el tono de la conversación y le dice a Jesús, inmediatamente cambia de conversa, le dice, Señor, no, yo soy una adoradora, yo soy muy religiosa, ¿sí? Yo soy muy religiosa, soy muy religiosa y por esa razón mi problema no es si es que voy a la iglesia, sino que quiero saber a dónde tengo que ir a adorar, ¿sí? ¿Voy a ir a adorar con donde están mis papás allá en el monte Gerizim o donde ustedes, los judíos, van a adorar? Y en ese momento, el Señor Jesús da un discurso de adoración. Yo creo que es uno de los discursos más claros que el Señor dio acerca de adoración en todos los evangelios. Miren, aquí dice en el versículo 20, la mujer le dice a Jesús, nuestros padres adoraron aquí en Gerizim, ¿no?, en este monte. Y ustedes dicen que hay que ir en Jerusalén, a ese lugar donde se debe ir a adorar, allá donde está el templo. El Señor Jesús le dice, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes, los samaritanos, ¿verdad?, adoran lo que no saben. Nosotros sí adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y luego dice esto, pero la hora viene y es ahora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando el Señor Jesús dice esta frase, especialmente en los versículos 23 y 24, está diciendo una verdad muy cruda, está diciendo una verdad muy importante. No todos los que dicen adorar a Dios realmente le adoran. Por esa razón él dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Al decir él que habían verdaderos adoradores, por ende está diciendo que también los hay falsos. Es lo mismo que el Señor dijo en otra ocasión, que en algún momento él se iba a acercar y habían unas personas que le iban a decir, Señor, Señor, pero si en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Y el Señor les va a decir, en realidad yo nunca os conocí. Lo han escuchado, ¿verdad? ¿Sí? Van a haber muchos que van a pensar que son creyentes, van a pensar que son cristianos,
En un momento en Mateo 25 dice que el Señor va a interrogar a un grupo y ese grupo, Él le va a decir, pero yo tuve hambre y no me diste de comer, pero yo tuve sed y no me diste de beber, yo estuve en la cárcel y no me visitaste, estuve desnudo y no me vestiste. Y ellos van a responder, ¿cuándo, Señor? O sea, si hubiéramos sabido que eras tú, nosotros te hubiéramos vestido, ¿verdad? Ellos creen que son gente religiosa, pero no lo son. Tremendo. Y eso nos deja en un peligro, porque cada uno de nosotros cree ser un verdadero adorador, como cada uno de estos que él menciona, también pensaban ser verdaderos adoradores. Los fariseos creían ser verdaderos adoradores y los saduceos también creían ser verdaderos adoradores. Pero no vieron a Jesús, no vieron al Salvador, no aceptaron la salvación. Ahora, en este pasaje, primero nos dice que hay verdaderos adoradores, luego nos indica cuáles son los adoradores, y luego nos dice que el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea, el Padre está buscando adoradores. ¿Lo habían leído eso alguna vez? Todo el mundo dice estar buscando a Dios o algún Dios o alguna forma de adorar a Dios. Estamos en pleno siglo del posmodernismo, cuando se supone que toda la religión ya se acabó. Ahora está el pluralismo. Ya nadie pelea que si Dios existe o Dios no existe. Ya no está la pelea entre eso o el otro. Ahora se asume que si tú crees que Dios existe, para ti Dios existe. Y si yo creo que Dios no existe, para mí Dios no existe. Bien, estamos en el tiempo del pluralismo. El budista adora a su Dios, está bien, entonces su Dios es verdadero para él. Y si yo creo que mi Dios es verdadero, es para mí un verdadero Dios. O sea, cada uno tiene distintas verdades. Pero la Biblia dice algo diferente. Aunque todo mundo dice, no importa el camino que tú escojas, todos los caminos llevan hacia Dios. La Biblia dice que el Padre tiene que estar buscando adoradores en la tierra. Por allí en el Salmo 24 se muestra a Dios mirando sobre la tierra y empieza a mirar hacia abajo y dice que no encuentra ninguno. Y ahí se dice la popular frase, ¿no?, que cita Pablo en Romanos 3. No hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien, ¿verdad? Eso es preciso. La pregunta es, ¿cuáles son los verdaderos adoradores? Y una pregunta más complicada es, ¿soy yo un buen adorador? ¿Seré yo, Señor? Los 12 apóstoles le preguntaron eso al Señor, ¿no? ¿Seré yo, Señor? Ahora fíjense, aquí viene algo importante. Dice el Señor que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Lo hemos cantado estos 3 días. Quiero adorarte en espíritu y verdad. ¿Sí o no? Adorar en espíritu y en verdad. Saben, esta frase ha sido tan mal entendida durante tanto tiempo y tantos años. A veces por desconocimiento, a propósito, una ignorancia voluntaria y otras veces simplemente por un desconocimiento real. Pero la frase en espíritu y en verdad tiene un significado interesante. Bien, en primer lugar dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué es la verdad? Por ahí en San Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bien. En otro lugar dice, el Espíritu de verdad, el Padre de verdad, aquel verbo verdadero, todo lo que tenga que ver con Dios y todo lo que tenga que ver con su conocimiento es llamado en la Biblia la verdad. Bien. Ni siquiera Pilato sabía qué es la verdad. Ahora fíjense de que él específicamente, San Juan, hablando en
En San Juan 17:17, en el último sermón de Jesús, aclara el Señor de que toda esa verdad nosotros podemos encontrarla a través de su palabra. Eso significa que nadie te puede decir quién es Dios, que nadie te puede decir quién es Jesús, que nadie te puede decir quién es el Espíritu Santo. Eres tú quien debe buscarlo por medio de su palabra. Estamos en un mundo en el que hay muchos dioses, muchas formas de adorar, hay muchos Jesuses. El Señor dijo de que antes de su venida vendrían muchos en mi nombre, diciendo, ahí está el Cristo, ¿verdad? Habrían muchos Cristos, ¿sí? Pero el verdadero Cristo es el que aparece en la palabra de Dios. Por esa razón dice en espíritu y en verdad. Por eso es la base de la verdadera adoración se encuentra en la palabra de Dios. Si hay un Jesús que no se ajusta a lo que la Biblia dice, ese Jesús no existe, es falso. ¿Vean? Ahora hay otro punto. Dice que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ahora vean sus Biblias. Yo asumo que ustedes están viendo sus Biblias, ¿ok? Yo asumo. Y si es que no la están viendo, por favor, tómenla rápidamente y vean este detalle que está aquí. En San Juan 4:23 dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Y la palabra espíritu, en la mayoría de sus Biblias, se encuentra en minúscula. Es un espíritu chiquitito. ¿Bien? Ahora, qué es esto? ¿Por qué razón aparece aquí un espíritu en chiquitito con una E minúscula? ¿Qué falta de respeto es esa al Espíritu Santo? Ahora esperen un poquito. Miren, el versículo 24 dice, Dios es espíritu, pero lo dice con mayúscula porque es el espíritu de Dios. Dios es espíritu con mayúscula. ¿Bien? Pero cuando adoramos a Dios, nos dice espíritu con E minúscula. ¿Será que los traductores se equivocaron aquí? ¿O por qué hicieron entonces ese cambio? Fíjense que en ambas partes, estamos ocupando la misma palabra en griego, es pneuma. Pneuma, que significa viento, aire. De ahí viene la palabra neumático porque está inflado con aire, ¿no? Pneuma, en ambos casos es la misma palabra. Pero cuando se refiere en el verso 24 al Espíritu de Dios es con mayúscula y cuando estamos en el otro, en espíritu y en verdad, lo dice con minúscula. Por tanto, ¿por qué hay una diferencia así? ¿Sabían ustedes que Dios tiene Espíritu Santo, pero el ser humano también tiene un espíritu? Esto es algo interesante. En la cultura judía, en la cultura en que vivió Juan, en la cultura en que vivió la samaritana y Jesús, se entendía y se comprendía que el espíritu no era algo como hoy nosotros lo vemos gracias a los griegos. Bien, el espíritu no era el alma, ¿no es cierto? La cultura popular dice que cuando uno se muere el espíritu sale volando. Sí, es una cosa volátil. Nosotros lo entendemos así. Ahora fíjense, los judíos no lo entendían realmente así. El espíritu era algo importante en el ser humano. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se muestra que Sansón fue a una batalla y venció contra los filisteos y luego de eso salió corriendo y entonces dice que tuvo mucha sed y pensó que iba a morir y entonces le rogó a Dios de que por favor le diera agua y él abrió una peña y él tomó agua y cuando tomó agua, dice la palabra, se vivificó su espíritu. O sea, cobró vida su espíritu. Ahora el Salmo 51, hablando de David, dice que renueva un espíritu recto dentro de mí. Luego dice, danos un nuevo espíritu. Y en el mismo capítulo dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Cómo es eso? Por un lado le dice a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero luego dice, renueva un espíritu. Evidentemente no se refiere al mismo espíritu.
Por un lado está pidiendo que renueve su espíritu y por otro lado está pidiendo que el Santo Espíritu de Dios no se retire de él. Bien. Entonces, el espíritu para los judíos no es el espíritu como nosotros lo entendemos. No se refiere al Espíritu Santo. Se refiere a algo dentro de nosotros. Porque según las palabras y el texto bíblico, tanto en el hebreo como en el griego, el espíritu siente y se dolió en su espíritu y se alegró en su espíritu, se contristó en su espíritu, se enojó en su espíritu. Bien. Por otro lado, la Biblia dice que el Espíritu de Dios comunica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hay dos espíritus, el Espíritu Santo y el espíritu del hombre. Ahora bien, el espíritu en la Biblia tiene características sentimentales. El espíritu siente alegría, dolor, tristeza, calma, ira, pena. El espíritu tiene la capacidad de ser apasionado. Bien, no sé si recuerdan, por ejemplo, esa frase de Malaquías, en el espíritu y el poder de Elías. Se refiere a el carácter de una persona. Para el judío, el espíritu, la mentalidad judía del siglo I, el espíritu no es necesariamente el espíritu de Dios, sino el carácter. Ahora viene algo importante. Adorar en espíritu y en verdad significa adorar a Dios de acuerdo con su palabra y viviendo según su palabra. Significa adorar no solamente con yo creo, sino con yo soy. Y eso es, yo creo, lo más difícil. Por esa razón, queridos hermanos, es importante buscar en la palabra qué es lo que a Dios le agrada para vivir de acuerdo a la palabra. Si llevamos días estudiando la Biblia y en este caso también estudiando cómo reacciona nuestro cuerpo ante las influencias de la música y todo esto, evidentemente estamos hablando de que queremos agradar a Dios con todo nuestro ser y con toda nuestra mente. Cuando dice alabemos en espíritu y en verdad, se refiere a eso, adorar. Adorar realmente con todo nuestro ser, con toda nuestra mente. Y fíjense que la palabra espíritu y la palabra corazón, bien, del Antiguo Testamento normalmente se refieren a nuestra mente. Por eso cuando dice el libro de Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, se refiere a lo más íntimo de tu ser, a tu mente, a tus emociones, a todo junto, a tu carácter. Bien. Ahora bien, vamos a hablar el día de hoy acerca de la música que agrada a Dios. Vamos a tomar un estudio de un amigo especial. Yo hace algún tiempo atrás recibí un estudio de un amigo de Antofagasta. Este amigo visitó mi casa y cuando él visitó mi casa, entonces tuvimos la oportunidad de charlar y tuvimos la oportunidad de que él me mostrara algunos de sus trabajos. El día de hoy es mi amigo Kevin Cuellar, ¿verdad? Ahora miren, él me mostró un estudio que él hizo hace bastante tiempo y que nos va a dar una noción interesante acerca de cómo la música puede tener ciertos tintes agradables hacia Dios y también cómo nosotros podemos interactuar con esta música y al mismo tiempo, principalmente, definir qué es lo que es ruido y también cómo ese ruido está inmiscuido en mucha de la música que hoy existe. ¿Bien? ¿Qué es el sonido? Lo decíamos hace unos días, el sonido son ondas de presión en el aire, ¿se recuerdan? Empezamos así el primer día. Ahora quiero que vean algo interesante. El sonido justamente son ondas, así como tú puedes ver aquí en esta diapositiva, cuando tú arrojas una gotita en un agua que está calma y entonces el agua empieza a crear estas ondas, estas pequeñas olas que empiezan a expandirse, ¿bien? Hacia la orilla y luego que llegan a la orilla empiezan a devolverse hacia el centro. De esa misma manera, las ondas sonoras se expanden. Bien, ahora bien, existen formas de poder registrar estas ondas de sonido. Eso que están viendo ahí en la pantalla es una onda de sonido, una onda senoidal. Bien,
Ahora mírenla bien, fíjense que tiene una forma perfecta, es bonita, ¿saben? Yo la encuentro muy linda, es redonda, ¿verdad? Yo no sé si han visto alguna vez un electrocardiograma, cuando el corazón emite ondas, se ve un poquito diferente, pero hay muchos reflejos de también cómo se ven los sonidos de nuestro corazón de esta misma forma, en forma de ondas, ¿bien? El sonido se captura de esta manera, en forma de ondas. Así se puede registrar para que nosotros lo veamos, porque esta es una muestra visual de algo que no se ve, ¿sí o no? ¿O hay alguno de ustedes que pueda ver una canción? No se puede, a menos que hagan un videoclip, ¿verdad? Ahora miren, esta es la forma en que se registran cómo es un sonido. Aquí tenemos un sonido particular. Este sonido tiene altura, intensidad, duración y timbre. Ahora miren aquí atentamente. Tenemos varias líneas aquí. En primer lugar, la línea roja representa cómo son las ondas de los sonidos graves. O sea, mientras más bajo es el sonido, mientras más bajo, entonces las ondas crecen y decrecen con mayor lentitud, son más amplias, ¿bien? Luego tenemos los sonidos medios, que vendrían siendo tal vez la línea verde, la línea azul, que son sonidos que suenan un poquito más, un sonido medio. La voz humana es un sonido medio, no es ni muy grave ni muy aguda. El sonido del cello es un sonido medio, ni muy grave ni muy agudo. Finalmente tenemos esa línea que es rosadita, ¿verdad? Que esa ya es la línea de los sonidos bien agudos, cuando, yo no sé, cuando cae un alfiler al suelo, cuando tú escuchas un sonido bien agudo, cuando tocas, cuando sientes o le pegas a una copa de cristal y suena. Esa es ese tipo de onda que, si se dan cuenta, está vibrando muy rápido. Nuestras cuerdas vocales, busquen este ejercicio, es bastante interesante, busquen la palabra estroboscopía, bien, búsquenlo después de que terminemos el seminario y busquen en YouTube la estroboscopía de las cuerdas vocales y van a ver una cámara que refleja las cuerdas vocales y las cuerdas vocales se van a notar que hay muchas tomas de gente cantando, incluso con cámaras que apuntan a las cuerdas vocales y cuando las cuerdas vocales están dando los tonos más agudos, vibra, pero de una forma increíble, pero cuando está dando los graves abajo, entonces se sienten muy cómodas y relajadas, ¿bien? Así es como se ven las cuerdas vocales. Ahora, fíjense que tenemos aquí una diferencia entre distintos timbres, y ese es un punto interesante. Cada sonido tiene un timbre. Por ejemplo, ¿qué hace diferente a una flauta y qué hace diferente a la voz humana y al sonido de una guitarra? Supongamos que la flauta y la voz humana y la guitarra están tocando exactamente la misma nota musical. Ahora fíjense que... Ok, ok. ¿Todavía me están escuchando? Sí, Jonathan, continúa. Sí, Perfecto. Ok, se me atravesó una llamada por ahí entre medio, disculpen. Ok, entonces si se dan cuenta, tenemos que la flauta, la voz y la guitarra están haciendo la misma nota, pero miren en el gráfico que cada una de ellas tiene una forma diferente. Por eso es que cuando nosotros escuchamos una flauta, nos suena como una flauta, ¿ven? Y no podemos confundirla con una guitarra porque sabemos que es una flauta, porque tiene una forma especial, la onda que ella tiene la capacidad de esparcir y que nosotros identificamos cada uno de los timbres, ¿bien? Ok, saben, no quiero quedarme tan aquí, quiero seguir avanzando. Ahora miren lo que dice aquí y yo quiero que vayamos tomando nota de cada una de estas citas. Son citas largas, por lo que yo no las voy a leer completa, voy a leer solamente lo que nos interesa. ¿Cómo es la música que agrada a Dios versus cómo es la música que le desagrada? ¿Bien? Esta es una cita del Evangelismo 368. Quiero que vean la parte final. Dice, dediquen todos tiempo a cultivar la voz, de modo que puedan cantar las alabanzas a Dios en tonos claros y suaves, sin asperezas
ni chillidos que ofenden el oído. La habilidad de cantar es don de Dios, utilicémosla para darle gloria. Y aquí tenemos algo bastante interesante, es del Evangelismo 368. ¿Qué nos enseña? Nos enseña que por un lado tenemos, música que es suave y agradable, y por otro lado tenemos música que ofende el oído. Bien. Muy bien, ahora tomen nota de eso. Por un lado, las características de lo que es agradable es que son tonos claros y suaves. Y la de los otros tonos que ofenden, no solamente a Dios, también ofenden el oído. Y se describe como chillidos, como algo ruidoso, como algo, ¿verdad? Que es estrepitoso, algo que es ruidoso. Bien, aquí tenemos otra cita del evangelismo. Dice entonces ella, elévense, estoy leyendo el final de la cita, las voces en cantos de alabanza y devoción. Llamen en vuestro auxilio instrumentos musicales, si eso es posible, y asciendan hacia Dios las gloriosas armonías como una ofrenda aceptable. ¿Se dan cuenta? Por un lado dice tonos claros y suaves, ahora dice gloriosas armonías. Vayan tomando cuenta, ojalá tuvieran un cuaderno y estuvieran anotando estas características. Evangelismo 3:72 dice, pueden introducirse muchas mejoras en el canto. Algunos piensan que cuando más fuerte canten, tanto más musicales son, pero el ruido no es música. Ella se está refiriendo a la voz humana cuando una persona grita muy fuerte. Ella dice, eso es ruido, no es música. Bien. Por otro lado, abajo dice de que los ángeles, estos, se complacen en oír los sencillos cantos de alabanza expresados en un tono natural. Bien, tan natural como esa hermosa parte especial que escuchamos al inicio. Un tono limpio, un tono sencillo en que la persona tú la ves y no se ha colocado rojo, ni se le brotan los ojos, ni se le ven las venas por el cuello, ¿verdad? La persona está cantando tranquilamente y puede hacerlo normalmente sin estar explotando su cabeza. Bien, vamos anotando todavía tono natural, tonos suaves, armonioso. Esas son las características que podemos seguir rescatando. Ahora miren aquí. Dice, la música forma parte del culto a Dios en los atrios del cielo. En nuestros cantos de alabanza debemos intentar acercarnos tanto como sea posible a las armonías de los coros celestiales. A menudo me ha entristecido oír voces incultas elevadas hasta la más alta nota, chillando literalmente. Dice un poco más abajo, cuán inapropiadas son esas voces agudas y estridentes. Vuelvo a decir, tomen nota. Por un lado se habla de la buena música con notas suaves, naturales, agradables, armonía, y por otro lado se describe a voces chillonas, gritonas, estridentes, agudas. Bien, vamos a aclarar un poquito eso después porque ahí en el foro de GYC, yo recuerdo en GYC en música, por ahí una de las primeras citas hablaba justamente del ruido y del chillido y se armó un tema de conversación bien interesante ahí. Bien, ok, ahora miren aquí lo que está destacado. Estamos hablando de lo que sucedió en Indiana, donde había una música muy estrepitosa, había baile, griterío, aplausos y todo ese tipo de manifestaciones. Y en ese contexto ella dice aquí, el Espíritu Santo nunca se manifiesta de esa forma mediante ese ruido desconcertante. ¿Se dan cuenta que la palabra ruido, estruendo, estrépito, chillidos, se empieza a ser constante? Vean, en todas estas citas. Ella dice ruido desconcertante. Y ella dice que ese ruido desconcertante constituye una invención de Satanás para ocultar sus ingeniosos métodos destinados a tornar ineficaz la pura, sincera, elevadora, ennoblecedora y santificadora verdad para ese tiempo. Vamos a ver la otra parte que está destacada de la cita abajo. Dice, el ruido desconcertante aturde los sentidos. ¿Se recuerdan lo que decíamos ayer de la música en las discotecas? Aturde, realmente aturde, y aquí la inspiración lo confirma. El ruido desconcertante aturde los sentidos y desnaturaliza aquello que si se condujera en la forma de vida constituiría una bendición. Son más citas, por eso es que estoy avanzando rápido. Ahora miren lo que dice aquí. Satanás trabaja en medio del estruendo.
y de la confusión producida por esa clase de música. Que quede muy claro, no estamos hablando de gritos solamente, no estamos hablando de confusión solamente, estamos hablando de música que produce estruendo y confusión y ruido, chillidos y todo ese tipo de palabras, estrépito, ¿no? También dice ella, ese tipo de palabras define lo que ella comunica como algo que no es algo sagrado, sino una invención de Satanás. Bien, ahora tenemos otra más. La forma en que se han celebrado las reuniones en Indiana con ruido y confusión. Miren abajo lo que dice, el ruido y el alboroto en sí mismos no constituyen ninguna evidencia en favor de la santificación o el descenso del Espíritu Santo. Se repite una vez, otra vez, otra vez y otra vez. Ahora miren esta cita de acá, que es la última. En Mensajes Selectos tomo 3, la parte de abajo dice, hay algo particularmente sagrado en la voz humana. Su armonía y su rasgo sentimental suave e inspirado por el cielo excede a todo instrumento musical. La música vocal es uno de los dones que Dios ha dado a los hombres, un instrumento que no puede ser igualado y aún menos superado. Cuando el amor de Dios abunda en el alma, el cantar con el espíritu y el entendimiento es además una adición a los servicios de devoción en la casa de Dios. Disculpen, me perdí un segundito ahí, pero ya retomé. ¿Qué les parece hasta este punto? Hemos leído alrededor de 10 citas y cada una de ellas representa lo que la música que agrada a Dios por un lado es y la música que no agrada a Dios o que es inadecuada es. Ahora creo que después de haber leído todo esto, podemos llegar a esta conclusión sencilla que está aquí, ¿no? La música adecuada es suave, carece de armonía, está llena de armonía, está llena de claridad, de nitidez, se hace en un tono natural, se recuerdan de todas esas características, yo les dije, anótenlas, es algo importante, porque son más incluso que las que se encuentran aquí en esta ayuda a memoria. Por otro lado, la música que en todo momento se llama inadecuada es una música caracterizada por ruido, estridencia, estruendo, chillidos. Y se refiere a veces a la voz cantada, tanto como a la voz hablada, ¿bien? Tanto como a la música propiamente tal, perdón. La música y la voz, en ambos casos se menciona como la música inadecuada, como algo que produce todo este tipo de elementos. Según lo que dice la inspiración, esta música caracterizada por el ruido solamente lleva a la confusión. Bien, no sé si lo hemos empezado a leer y todo eso. Ahora miren algo interesante. Esta es una onda senoidal perfecta. Es un sonido puro, un sonido lindo. Ahora, déjenme avanzar un poquito más todo esto y efectivamente les voy a mostrar aquí algo interesante. Un sonido normalmente está compuesto de muchos sonidos. Yo no sé si se dieron cuenta, por ejemplo, aquí tenemos el sonido de la flauta. Aquí atrás está, justamente aquí tenemos el sonido de la flauta. Fíjense que la flauta tiene un sonido especial, tiene una figura extraña, ¿no? Se dan cuenta que no es como esto del tuning fork, ¿verdad? Del diapasón. No tiene esta forma senoidal perfecta. La flauta tiene una forma diferente. ¿Por qué tiene esa forma diferente la flauta? Es por una razón sencilla. Cuando tú estás escuchando a una flauta tocando tan solo una nota musical, fíjense que esto es hermoso. Cuando tú escuchas una flauta tocando una sola nota musical, en realidad la flauta está tocando tal vez hasta 12 distintas notas musicales. Esto que les estoy diciendo no es mentira, es en serio. Por esa razón ustedes ven aquí, ¿no es cierto? Por un lado, los tonos graves de la flauta que están tocando una nota son representados con la línea roja y las medias con la línea azul y las agudas, los armónicos más agudos son representados con el verde. La combinación de esas tres ondas sonoras nos van a dar por resultado
la onda amarilla de abajo. Ok, yo les prometo que no me voy a detener aquí porque no quiero tenerlos a dormir. Yo sé que no quiero definitivamente hacerlos dormir el día de hoy, ok. Así que espero me perdonen porque pongan mucho cuidado. Esta es la parte densa. Una vez que entendamos la parte densa, todo lo demás se nos va a ir, pero por un solo resbalín, ¿ok? Nos vamos a deslizar después en el estudio. Esta es la parte densa. Si tú lo entiendes, lo demás va a ser muy fácil. Ahora mira, por ejemplo, aquí adelante yo tengo una muestra de cómo es el sonido de una flauta. ¿Vean? Aquí tengo un piano, aquí tengo un violín, aquí tengo una flauta. Miren aquí. Si se dan cuenta, esto que ustedes están viendo aquí es un espectro de las notas musicales en las frecuencias. ¿Bien? Si se dan cuenta, esto es una flauta tocando solamente una nota, un la. ¿Bien? Ahora fíjense que cuando una persona está tocando una nota musical, están sonando muchos otros armónicos, que son notas que no se ven, son invisibles al ojo humano, pero por medio de la tecnología podemos entender y capturar. Esto es increíble, ¿saben? Cuando una persona está cantando, una persona cualquiera que esté cantando a capela, Señor Jesús, el día ya se fue. En cada nota que la persona está cantando, están sonando 2 voces auxiliares y tal vez hasta 12 voces en conjunto. Es una cosa increíble que tiene el sonido, pero cada sonido por particular está siendo ayudado por otras voces aledañas. Yo creo que muchos de ustedes no se lo imaginaban. Por ejemplo, eso que estamos viendo es una flauta. Esto que vemos aquí es un violín. Miren cuántas otras voces acompañan al violín. El violín está tocando en una de esas líneas, es la. Una de esas líneas es la nota musical de la. Y todas las otras líneas son armónicos del violín. Es maravilloso, es hasta bello mirar aquí cómo el violín está siendo registrado. Ahora muy bien, me adelanté un poquito, vamos atrás. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en la pantalla? Estamos viendo lo siguiente. Por un lado, esto que estamos viendo es un registro de espectrograma. Por aquí, por el lado izquierdo, nosotros vemos esa línea roja que va hacia arriba y hacia abajo y que es la visión lateral, esa onda, ¿se acuerdan? Esas ondas que nosotros veíamos redonditas. Por el lado derecho tenemos un ecualizador. ¿Quién de ustedes ha conocido los ecualizadores? ¿Sí? En las radios o en el celular. Son los que nos dan para subirle a los bajos o subirle a los altos dentro de una canción. Cuando esas dos cosas se juntan, nosotros tenemos esto. Por un lado tenemos la frecuencia musical y por el otro lado tenemos el tiempo. ¿Bien? Todas esas cosas se miden en el espectrograma. Ahora miren, aquí tenemos una onda senoidal. Esto es una sola nota, la nota de la. ¿Bien? Ahora miren, es la misma nota tocada por un piano. El piano inmediatamente tiene más armónicos, más voces que acompañan a la tecla. Ahora tenemos otro, un violín. Muchas más voces acompañan a la tecla. Ahora tenemos una flauta. Tiene menos voces, pero sigue teniendo bastantes armónicos. Por esa razón, cuando tú miras música armónica, por ejemplo, en el espectrograma aquí tenemos una pieza de una suite orquestal de Johann Sebastian Bach. Y miren la forma hermosa que tiene la melodía. Si se dan cuenta, la pieza va en una nota con muchos armónicos, hay muchos instrumentos y se observa un bello dibujo, ¿verdad? De forma horizontal. Y esas notas suben, luego bajan, luego suben, luego bajan y se mantienen en los sostenidos durante largo tiempo. Su forma es hermosa de ver. Bien, la forma roja y la forma amarilla son las partes que son más estimuladas en la pieza. O sea, ahí es donde está sonando más fuerte. La pieza está sonando más fuerte en las ondas bajas. Ahora, en esta otra pieza, esta es una pieza de Mozart. Bien, y miren la forma hermosa que tiene la pieza.
Tiene silencios, tiene momentos de música, tiene silencios y nuevamente tiene subidas y bajadas. Y esas subidas y bajadas son cambios de acordes dentro de la pieza. Bien, aquí tenemos otra pieza. Esta pieza que ustedes están viendo aquí, yo sé que no entienden qué es lo que es, pero ustedes lo conocen. La Biblia nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Es un himno del himnario. Bien, ahora el himno 290, la Biblia nos habla de Cristo, se ve así cuando analizamos su espectro. Ahora miren, también tiene líneas armónicas claramente profundas y tiene una melodía muy clara. La melodía sube, se mantiene, baja y sigue de largo. Es algo armonioso. Se pueden ver y distinguir claramente cada uno de los armónicos. Una de esas líneas puede ser las notas de sol y por supuesto están sus acompañantes, la quinta y la séptima. Tenemos entonces ahí el acorde de, o sea, la nota, si está sol, está re también y está do, ¿verdad? Y ellas le ayudan para arriba, para abajo, todo lo que se ve allí es armonía en todo lado. Bien, ahora hagamos una breve pausa. Miren aquí. ¿Qué es, por otro lado, el ruido? El ruido es un elemento que está presente en la naturaleza y se puede producir por la interferencia electromagnética, un sonido inarticulado, sin ritmo, armonía, sonido confuso, el cual no es posible o es dificultoso determinar su origen. Así es como se ve el ruido. Tremendo. Se ve todo rojo. Esto parece que le hubieran pasado un tarro de pintura. Bien, en ningún momento se aprecia. Esto es ruido blanco, el ruido más puro que puede existir. ¿No les ha pasado de repente cuando están conectados a algún equipo de música y de repente se desconecta algún cable y empieza a sonar? Bien, ese sonido de ruido es el ruido blanco. Todas las notas indeterminadamente se están estimulando. Estás escuchando todos los sonidos mezclados al mismo tiempo. Eso es ruido. Ese sonido que se escucha es el ruido. Bien, y aquí lo vemos bien representado en el espectrograma. No tiene notas, porque en realidad es como que si fueran todas las notas al mismo tiempo. Es solamente ruido. Ahora fíjense, hay ciertos instrumentos melódicos, como el violín, la flauta, el piano, la guitarra, los cuales hemos mostrado. Ellos producen tonos musicales, pueden tener una estructura, se puede formar con ellos una estructura armónica, como las canciones de Mozart que vimos, como el himno 290, como Johann Sebastian Bach. Pero los sonidos indeterminados de instrumentos como la batería no se pueden cantar, no se pueden seguir. Bien, nosotros podemos más o menos entender cómo va el ritmo. Nosotros podemos decir pam, 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 pam. La batería va tum, tum, turum. Nosotros podemos tratar de emular el ritmo, pero no el sonido de la batería. Excepto los que hacen bebop, ¿verdad? Los que imitan la batería con sus bocas, ¿no? Yo creo que ellos tal vez se acercan. Pero en sí jamás vamos a poder generar el sonido de una batería porque su sonido no es determinado. Bien, miren aquí cómo se ve la batería en el espectro. La batería simplemente genera ruido. ¿Se dan cuenta? Cada vez que la batería golpea se ve un pulso rojo igualito al ruido blanco. Cada vez que la caja de la batería está golpeando y golpeando, está generando ruido, 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 ruido. Bien, es interesante. Ruido, estrépito, todo ese tipo de cosas, todos esos adjetivos que nosotros vimos apropiados hacia la música que no es adecuada para el culto. Ahora miren, por ejemplo, esto que están viendo aquí es una secuencia de batería de rock alternativo. Una batería que genera ruido, ruido, ruido todo el tiempo. Ahora miren, por ejemplo, cómo es una música de Metallica. Una canción de uno de los grupos rockeros más popular de todos los tiempos, Metallica. Prácticamente no se puede distinguir ninguna armonía. Ha desaparecido toda la armonía del espectro, porque
las percusiones han tapado toda la armonía con ruido. Todo el tiempo la música está golpeando y golpeando con la batería con tanta fuerza, con tanta compresión, con tanto volumen, que todo lo que podía ser armónico dentro de la misma pieza desaparece por completo. Ahora noten otra cosa interesante. Mientras las piezas musicales de Mozart, Bach y del himnario se caracterizan por tener líneas horizontales, el golpe de la batería hace que la preponderancia de la visualización que nosotros tenemos aquí sea completamente vertical. La armonía es horizontal y la percusión está marcando tan fuerte el ritmo que todo el tiempo se ve la influencia vertical, la verticalización de esta música. Es increíble. Ahora miren, por ejemplo, acá. Aquí tenemos entonces la misma pieza de Metallica y se dan cuenta que lo único que se aprecia son líneas verticales, no se ven armonías horizontales. Comparen brevemente. Aquí tenemos una pieza de Johann Sebastian Bach junto con la misma canción de Metallica que acabamos de ver. Hay una gran diferencia entre la música armónica y la música ruidosa. Bien, aquí tenemos otra comparación. En este tenemos, ¿verdad? Este es el himno 290, la Biblia nos habla de Cristo, ¿no? En contraste con la misma canción de Metallica. Ruido, 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 ruido. Ahora quiero brevemente hablar y quiero que lo que les voy a decir lo tomen con altura de miras. En nuestro medio hay muchos grupos, hay muchos cantantes que, yo lo sé, cantan con mucho amor y con mucho corazón y quieren hacer la obra de Dios. Yo tengo muchos amigos que son cantantes y sé que son verdaderos siervos de Dios. No me atrevería a juzgar su carácter moral jamás. Bien, pero sin embargo creo que tienen un punto de vista errado en cuanto a la música y la adoración. Por tanto, lo que yo voy a hacer es que voy a mencionar o voy a mostrar imágenes de algunos cantos sin mencionar ni el grupo, ni el nombre de la persona, ni de la pieza musical, porque en realidad, aunque cada una de estas piezas musicales tiene nombre y apellido, no creo que es bueno para ninguno de nosotros. Vuelvo a insistir, creo que es muy importante que nunca demonicemos la música de una determinada persona, pero eso no quita de que nosotros podamos identificar si una pieza es adecuada o no es inadecuada, o es inadecuada, perdón. Bien, ahora miren, quiero que vean aquí, esta es una canción de cuarteto. Es un cuarteto bastante popular, es una melodía muy conocida, normalmente se puede escuchar en muchos lugares. Quiero que analicen brevemente cómo es la estructura de esta canción. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué está preponderando? ¿El ruido o está preponderando la armonía? Se puede notar claramente cada una de las líneas verticales de la batería. Se logra distinguir nítidamente cuál es el compás y el ritmo de esta canción, pero no se logra ver la armonía. Aquí tenemos otra muestra de otra canción que es de un CD joven, pero no es de aquí de Chile, es de otro lugar. Ahora fíjense que es bien interesante porque, vuelvo a decir, no vamos a acusar a nadie, este asunto no está hecho así. Si fuera hecho con ese propósito, simplemente yo diría los nombres, diría, miren, esto están haciendo. Yo no quiero que nadie salga de aquí diciendo, miren, el hermano Jonathan está acusando a tal o tal persona, ni nada de eso. Tampoco quiero que dejen o vayan a cuestionar alguna cosa, pero en muchos de los CD jóvenes hay música muy buena, música muy provechosa para nosotros y para nuestros cultos, pero también hay música ruidosa. Y este es un ejemplo de un CD joven de Argentina. Y vean nuevamente el mismo patrón. Desaparece la armonía, no existe la armonía y se da mayor relevancia al ruido generado justamente por las baterías. Aquí tenemos otra pista. Y en este caso no es un cuarteto, perdón,
sino que es un grupo de distintos cantantes. Ahora, miren que se ve nuevamente. Nuevamente la armonía desapareció, porque la batería tiene un sonido que tiene la capacidad de anular la parte armónica de un canto para poder resaltar y ensalzar el ritmo. Y nuevamente vamos a ver aquí otro ejemplo de otro CD, pero del Brasil. Yo creo que aquí brevemente se pueden ver las armonías ahí. Yo no sé si las logran ver, se ven ahí en amarillo, están al fondo, ¿verdad? Están allí, pero sin embargo están entremezclados entre los golpes fuertes de la batería, ¿no? Y el ruido que genera la batería junto con lo que es la armonía de algún instrumento más fuerte. Bien, nuevamente hagamos una comparación. Algunos de estos cantos podemos compararlos con el himno. El que está abajo es un himno. Y si se dan cuenta, el himno tiene una riqueza armónica horizontal donde se pueden ver las notas musicales, las armonías, los cambios, las escalas, son totalmente nítidos. Se pueden ver cuando ellas suben, cuando ellas bajan. Y conste, el himno tiene un ritmo, ¿bien? Tiene un ritmo. Solamente que no está resaltado como el ejemplo que vemos arriba de música contemporánea cristiana, que efectivamente su realce no está en la armonía, está en el ritmo de la batería que genera ruido. Aquí tenemos una última comparación y podemos ver la comparación final entre el sonido de una nota de violín con toda la riqueza que Dios le dio de armónicos, con toda la riqueza que Dios le dio en cuanto a su dulzura, belleza y tono natural, en contraste con el ruido completamente artificial que podemos generar por medio de un computador el día de hoy. Bien, por ahí un estudioso de la música que se llama Frank Garlock decía él que la música es un don divino y por esa razón, cada vez que nosotros estamos ejecutando una nota musical, estamos ejecutando básicamente tres voces al mismo tiempo. Y él decía, esto es divino, ¿ven? Es de tres. Es como el Padre, el Espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él decía, se dan cuenta, cada vez que una persona está cantando, están tres voces sonando al mismo tiempo. Esto es algo divino. Yo creo que en alguna medida, claro que lo es. Hasta 12 armónicos a veces puede haber, 12 voces cantando en una sola voz que está cantando a la vez. Esto es una maravilla del cielo. Esto es una creación divina. Esto es algo que solamente Dios puede hacer. Y en este contexto, yo les digo, queridos jóvenes o queridos hermanos, ¿no? Yo creo que es interesante y comprender cuáles son las características de una música adecuada versus una música que no es tan adecuada. Bien, tenemos música que genera simplemente ruido y llena de ruido y tal como dijo la inspiración, el ruido, la estridencia, los chillidos, la bulla, el estrépito solamente genera confusión en los seres humanos, genera estados que, dice ella también, que se vuelven, las personas se aturden con el ruido. La música más ruidosa tiene esa consistencia, tiene la capacidad de aturdir nuestros sentidos, mientras que la otra música tiene la capacidad de mantener la armonía y al contrario puede acercarnos a lo divino. Ella decía, hay algo sagrado en la voz humana, hay algo sagrado en la voz humana. Y todo ese potencial de una voz hermosa, gloriosa, armónica, de un sonido lindo, hermoso, que nos pueda acercar al cielo, finalmente se torna en confusión. Por eso yo quisiera llevarlo simplemente, no a acusar a distintas personas, entidades, cantantes y a grupos, sino a llevarles a comprender que tenemos mucho que mejorar. Como músicos, como cantantes, como gente que escoge música para nuestros cultos y que escoge música para oír. No escuchen solamente ruido, no escuchen solamente ruidos. Acerquémonos a lo que le agrada al Señor. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, Jonathan. Súper interesante el tema de hoy.
Así que estamos aquí, ¿no es cierto?, atentos. Mira, ¿sabes qué? Hay varias preguntas. Vamos a comenzar entonces la primera. Mira, hay una persona que pregunta si es que en algún momento, mientras busco la otra, tú mostraste un espectro, se llama así espectrograma, ¿no? De una nota de una voz humana, porque quieren saber cuántos armónicos tiene, a diferencia de los instrumentos. Ok, yo creo que vamos a dejar eso para otra ocasión, porque en realidad no tengo ninguna de las muestras del espectrograma, no hay ninguna muestra de la voz humana, pero déjenme la tarea, déjenme ver a ver si mañana hago maravillas, si les consigo una imagen para que puedan verla el día de mañana. Ok, muchas gracias, Jonathan. Entonces, acá hay una persona que dice, quiero saber qué instrumentos son, o si pues ya hablaste algunos, pero a lo mejor dar un poquito de más luz, a qué instrumentos son los que generan ruido o más ruido en general. Ok, simplemente nosotros el día de hoy hablamos de los sonidos que son determinados y sonidos que son indeterminados. Bien, los indeterminados son los que provocan ruido. Por ejemplo, hay algunos instrumentos de percusión que son capaces de generar notas musicales. Bien, por ejemplo, el xilófono, el metalófono, con el cual se le enseña a los niñitos, ¿verdad?, a tocar. Todo este tipo de instrumentos, el mismo piano a veces está catalogado, ¿no?, como un instrumento de percusión. Pero todos esos instrumentos tienen la capacidad de dar tonos que son afinados. Ahí alguien puso ahí los timbales. Efectivamente, los timbales, por lo menos no cualquier timbal, no estamos hablando de la percusión de la cumbia ni del merengue o la salsa, sino la percusión, la percusión sinfónica, la percusión, estamos hablando orquestal, es los timbales se afinan. Esos instrumentos son capaces de poder afinarse, ¿bien? Pero la batería no, o sea, sí tiene una forma, ¿verdad?, de poder afinarse, pero no es un sonido muy afinado. La batería no puede dar una nota musical, o por lo menos normalmente en la forma en que nosotros hacemos música, no se utiliza así, ¿bien? Ok, y justamente esos instrumentos que generan ese golpe fuerte, normalmente son los que generan ruido. Personalmente, y esto se los digo de una forma ya personal, acabada, de la forma en que he podido comprender muchas cosas, pienso que la percusión y un golpe que lleve un golpe de ruido, digamos, dentro de toda una pieza, no tiene ningún inconveniente. Bien, yo mismo incluso ocupo percusiones que de repente pueden llegar a generar ruido en un momento, en una pieza que se necesita fuerza, ¿no? Que de repente se va acercando un clímax de algo y de repente, ¡pam! Bien, y se muestra en ese momento como la fuerza a través de esto. Y pienso que en eso no hay nada malo. Pienso que en ese momento incluso puede aportar a una pieza musical. El problema que yo veo aquí es que la percusión se usa así, tan, 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 tan. Y todo el rato la pieza está generando ruido, generando ruido, generando ruido, generando ruido. Entonces, justamente la batería, en la forma en que se utiliza el día de hoy en la música pop, que justamente son los estilos que también se están imitando en nuestros estilos religiosos, justamente la forma en que se emplea la batería y la percusión, los elementos que generan ruido, finalmente eso es lo que produce ese efecto de aturdir, confundir y de contrarrestar una obra del Espíritu Santo. Muchas gracias, Jonathan. Mira, yo mientras tú hablabas me estaba riendo porque me llegaron como 4 preguntas y eran lo mismo casi. Es por el tema justamente también de la batería. Mira, así que pon atención, te las voy a hacer porque tienen diferentes matices, pero básicamente es como apuntan a lo mismo, ¿sí? Mira, dice, hay varias canciones donde se acepta el uso de la batería de manera súper leve, me ponen entre comillas, eso igual es inadecuado y otra persona en relación a lo mismo me dice, el caso de la batería que genera ruido es en qué medida, porque hay canciones que tienen poca batería, me dice, y significa que tienen poco ruido también o siempre genera la misma cantidad de ruido. Y alguien dice, bueno, en relación a eso, hablando de todo eso mismo, es que algunos dicen que hay que tocarla bien, que no es en sí la batería, sino que hay que tocarla bien. Esas son las preguntas. Todas apuntan como a lo mismo, pero tienen ahí unos pequeños matices.
Yo creo que en todas las preguntas tenemos un factor que queda dando vuelta siempre, ¿no? Es el factor subjetivo. Bien, o sea, subjetivo o subjetivismo significa qué es lo que yo opino. Bien, o sea, para mí, una batería moderada puede tener un color. Lo que es moderado para mí, para otro es aburrido. Lo que es moderado para el otro, para mí es algo loquísimo. Bien. ¿Quién define qué es lo que es una batería moderada? ¿Quién define eso? ¿Quién es la persona que dice, bueno, tantos decibeles o esto otro? ¿Quién es el que define eso? Ese es un problema. Cuando nosotros estamos hablando de eso y estamos hablando de que no, lo que pasa, que se puede utilizar de aquí, de forma, siempre vamos a acudir a la percepción de una persona. ¿Sí o no? Bien. Yo personalmente suelo decir dentro de mis charlas una frase que es muy típica: mientras más armonioso sea, es mejor. Mientras menos percusiones haya, es mejor. Mientras más instrumentos armónicos haya, es mejor. Mientras menos ruido haya, es mejor. Bien. Eso significa, o por lo menos en la forma de expresarlo, de que ojalá no exista dentro de nuestra música percusiones. Y eso lo predico no solamente de una forma bíblica y en predicaciones y nada de eso, sino que también lo predico por el ejemplo de mi música. Bien, en mi música yo no empleo casi percusiones por estas mismas razones que les estoy explicando dentro de este seminario. Ahora bien, quiero que sepan algo que es importante. Ni la Biblia nos habla así como en contra de usar baterías o percusiones. La Biblia en ningún lado dice no me adorarás sin batería, aunque hay ciertos ejemplos que muestran que en la adoración bíblica, tanto en el cielo como la que había aquí en otros periodos de la historia, la batería dejó de usarse dentro del santuario. Y efectivamente es importante, porque ellos rescataban la riqueza armónica por sobre el ritmo. Y como el ritmo estaba normalmente asociado en esos días a todo lo que es secular, ellos simplemente lo apartaron y dejaron arpas. Incluso para que la música de adoración fuera tan distinta a la otra música, las arpas que hicieron, las diseñaron de una forma diferente. La Biblia dice que las construyó David de acuerdo al diseño que David había hecho. O sea, eran arpas que incluso en su forma eran distintas para que no se parecieran a las arpas del mundo. Bien, bueno, a todo esto creo que me desvié completamente de la pregunta, pero creo que, y esto es una opinión muy personal, si ustedes escuchan CDs antiguos, bien, CD, se me cayó el carnet, disculpen, heme aquí, bien. Cuando ustedes escuchan las primeras canciones de esos grupos de esa época, ustedes escuchan cómo eran las percusiones que se utilizaban en ese tiempo y saben que es bastante interesante, pero en esas músicas, de repente la percusión estaba al fondo. Un proyecto de dificultad media. ¿Perdón? No, a alguien se le prendió el micrófono, continúa nomás. Ok. En ese tiempo se usaban músicas y si ustedes se dan cuenta, yo creo que el 80% de lo que se oía era armónico. ¿Bien? Era armónico. Tú podías sentir la guitarra tocando esto que el otro, pero en la medida que hemos avanzado en el tiempo, también se ha empezado a incrementar el uso de batería a un ritmo y a un nivel en el cual, tal cual como se escucha hoy a veces en la música popular, hay muchos cantos de los que nosotros podemos reconocer estilos musicales que son idénticos a los que se escuchan en otro lugar. ¿Sí? Ok. Entonces, personalmente, y no estoy basado en una autoridad bíblica, pero debo decir de que debemos tratar de cuidarnos de todo lo que produzca ruido. ¿Bien? O sea, si nos alejamos, ojalá, totalmente la batería, sería lo ideal. Bien, en los cielos se toca el arpa y aquí se tocaba el arpa perfectamente sin la necesidad de baterías, mejor. Si se puede ocupar para darle un saborcito en el himnario, por ejemplo,
En el himnario tú escuchas cantos como Cantada Alegres al Señor, ¿no? Y tiene tiene unos tamborcitos de repente, tacaracatán, ¿verdad? O el Majestad, empieza con un sonido de cajas al principio y después solamente armonía. Si de repente se utiliza así como para darle un punto, un sabor, un clímax o algo así, está bien. Encuentro que está bien, encuentro que es algo correcto. Pero cuando está constantemente, todo el rato, golpea y golpea y golpea y golpea, todo el rato estás escuchando ruido. Ahora lo sabes. Ahora lo sabes, o sea, no, cuando uno dice esa música es ruidosa, sí, está bien, uno lo entendía. Antes de hacer este estudio de hoy, tú lo entendías y decías, esto lo dice porque este es viejo, este lo decía porque este es un fariseo, pero ahora lo has visto con tus ojos, ahora entiendes con tus ojos, lo has visto el ruido de la música lo has visto el día de hoy, no es que te lo contaron, no es que te lo dijeron, lo viste. Ahora entiendes qué es lo que es ruido y cómo se adiciona a la música. Por tanto, mientras menos ruidos haya en una música, es mejor. Gracias, Jonathan. Mira, aquí está tal vez la penúltima pregunta, porque la otra que te voy a hacer es bien cortita, pero dice, si en el cielo, según la Biblia, hay ejemplos de percusión, así como, por ejemplo, nos hablan un poquito del tabernáculo, aunque yo entiendo, sí, de que era, de alguna manera, no era el centro, sino que eran, como dices tú, en ciertos momentos, claro, ¿no? También igual a lo mejor yo creo, y sácame de la duda también en la respuesta que vas a dar, que la batería como tal la conocemos hoy en día. En esos tiempos no existe así como con los platillos y toda la cosa que nosotros conocemos, no así tal cual, sino que sí podríamos hablar de percusión. A lo mejor otros instrumentos que cumplían el mismo objetivo, digamos, de percusión. Entonces, en el cielo, en la Biblia, ¿no es cierto? Podemos encontrar ejemplos de que en el cielo haya percusión. Sí, sí la hay. Cuando tú abres la Biblia en el libro de Ezequiel 28 y se menciona a la creación de Satanás, dice de que para él en el día de su creación fueron creados instrumentos y se mencionan por lo menos dos. Uno de ellos es la flauta y por otro lado el tambor. Bien, entonces si cuando uno quiere decir no, si en el cielo es efectivamente que existen tambores y todo lo demás, sí hay un versículo, es Ezequiel. Yo nunca lo he negado ni nunca he llegado como a ocultar este tema porque en realidad pienso que es una pérdida de tiempo. Bien, ahora en algunas versiones de la Biblia, por ejemplo, como la Reina Valera de 1909 o Biblia o versiones más antiguas, normalmente se habla de que esas no son justamente baterías, sino que son los engastes de las piedras preciosas que aparecen ahí mencionadas en Ezequiel 28:13. Pero yo soy partidario de que sí existe el tambor en el cielo, solamente que no creo que se toque de la forma en que nosotros lo tocamos. De hecho, es importante entender que la percusión que había en el tiempo de la Biblia, en el tiempo del santuario, tampoco se utilizaba como hoy utilizamos. Tal como yo les decía, cuando ustedes van a todas las imágenes que hemos visto, siempre la batería está ahí, generando ruido, tum, 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 porque así es la forma en que nosotros utilizamos la percusión en nuestros días. Pero en los tiempos de la Biblia no era así. Incluso el Salmo 150 dice alabada al Señor con la danza y el tambor, ¿bien? Pero ni siquiera el Salmo 150 podía seguirse con un tambor. Porque los himnos o salmos del Antiguo Testamento, los 150 salmos o cantos, ninguno de ellos tenía ritmo, no tienen métrica suficiente, capaz de generar un ritmo que se pueda seguir. No se podían seguir, ni siquiera el Salmo 150 que le gusta a los hermanos que defienden todo este tema de las percusiones y todo eso. No se podía llevar un ritmo del Salmo 150 porque no tiene ritmo. ¿Bien? No tiene, ¿sí? No tiene métrica. Nuestros himnos del día de hoy sí tienen ritmo. O sea, nuestros himnos sí tienen ritmo. Bien, si tú miras cualquier himno se puede seguir, ¿verdad? Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Bien,
Pero cuando tú seguías un himno o cuando tú sigues un salmo, no tenían ese ritmo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cómo usaban el címbalo? La Biblia dice que había un címbalo. Es un platillo chiquitito de 15 centímetros. ¿Cómo se usaba ese platillo? Al inicio, al final y cuando habían cambios de bloques, de estrofa. Normalmente se adjudica a la palabra selah, el momento en que se tocan los platillos. No era como hoy seguimos la música. Claro, cuando tú dices en la Biblia, dice que habían platillos en el santuario. Claro, entonces, ¿qué se imagina uno? A un tipo que está ahí como esos monitos que le tiran la cola y empiezan a tocar un platillo, ¿verdad? Y se imagina ahí siguiendo el ritmo algún levita que esté ahí todo el rato, pero no era así. Solamente se tocaba para comenzar o para salir. ¿Bien? Por lo tanto, cuando se dice que en el cielo habían percusiones, yo creo que sí las hay, pero creo que no se tocan como aquí se tocan, por una simple razón. Solo en Ezequiel 28 se mencionan ese tipo de instrumentos en el cielo. Y cuando tú ves Apocalipsis y todos los pasajes de Apocalipsis, todas las visiones de todos los profetas, incluyendo a la inspiración, no aparece ningún tambor en el cielo. Por tanto, o no se utiliza como nosotros lo utilizamos, o simplemente en la adoración no se utiliza. Gracias. Una pregunta ahí quedó para pensar. Muchas gracias, Jonathan. Y bueno, mira, después hay otra pregunta, pero tal vez la podemos dejar porque ya es tarde, pero una persona me pregunta, y a lo mejor yo creo que no lo vas a responder, pero sí podrías guiar a esa persona a ver algún tema por ahí que tú tengas. Me dice, ¿cómo yo le puedo responder a una persona que con la Biblia me dice que es correcto utilizar de la manera que hemos visto que no está bien, ¿no es cierto?, la batería? Y ella me lo muestra con la Biblia. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo le puedo responder? Me dice esa persona. ¿Tienes alguna orientación ahí para que pueda ir a ver algo, a lo mejor alguna respuesta cortita? En realidad cortita, no es tan cortita, pero, pero sí, efectivamente, es hermano o hermana, bueno, no importa. Querido amigo o amiga, en el Antiguo Testamento se menciona que efectivamente durante muchos años se empleaban las percusiones dentro de la música de adoración. Lo dice, ¿bien? María tocaba el pandero y distintas otras personas tocaron el pandero, la hija de Jefté, las muchachas que iban a Silo a adorar, por ejemplo, en tiempo de los jueces, y adoraban en las fiestas solemnes con el pandero. Nótese, normalmente el pandero lo tocan las mujeres, no los hombres. También las mujeres que entonaban canciones a David o a Saúl, bueno, siempre se menciona que estaba eso. Incluso David, cuando salió por primera vez a buscar el arca de Dios, también iba con panderos y todo ese tipo de percusiones. Pero hubo un momento en la Biblia, en el tiempo de David, cuando David cambió su forma de ver la música y la adoración. Y en ese momento se hizo una división por medio de la ayuda de varios profetas. Por lo menos la Biblia menciona a Gad, esto está en 2 de Crónicas 29-25, se menciona a Gad y a Natán, más el profeta Samuel, que se menciona en 1 de Crónicas 23, 34 y 9:34 creo que es. Bueno, ese versículo queda en vilo, pero sin embargo se aprecia que estaba David junto al profeta Samuel, junto al profeta Gad, junto al profeta Natán. Y por boca de Dios, todos ellos concluyeron que habían ciertos elementos que eran dignos de ser aplicados en la adoración, y no solamente en la música, sino en todo lo demás. Pero en ese momento se determinó que habían ciertos instrumentos más adecuados para el culto. Y la mayoría de esos instrumentos son arpas. Las percusiones quedaron fuera. Hermana querida, así que, o hermano querido, en sí no hay una forma mágica en que usted vaya y buscar y que le diga, no me alabes al son de esto. Simplemente hay que hacer un estudio bíblico concienzudo de cómo a partir de 1 de Crónicas, capítulo 15 en adelante, todos los versículos bíblicos, todos los versículos bíblicos que hablan de la música en el santuario, jamás vuelven a mencionar tambores. Todos, son alrededor de unos 33 aproximadamente. Entonces, están en mi... yo los tengo anotados ahí en el estudio bíblico de la música bíblica, así que el hermano que escribió esa pregunta puede tranquilamente
solicitarlo a las personas que organizan este evento y con mucho gusto ellos se los harán llegar. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, esas fueron las preguntas entonces de esta noche y por ahí alguien decía, bueno, el mundo, entró el pecado en el mundo y todo se corrompió. ¿La música a lo mejor se habrá corrompido también? Claramente sí. Entonces, es importante, como en todo ámbito, ¿no es cierto?, de nuestra vida espiritual, nosotros vamos a la Biblia y estudiamos, la música no es menos importante. Así que por eso también estamos aquí todos, porque queremos aprender y sabemos que la música es muy importante. Y a veces desconocemos, yo creo, mucho lo que pasa en nuestro organismo, nuestro arquitecto perfecto, ¿no es cierto?, que nos creó de una manera tan sabia. Cuando escuchamos la música. Es difícil, ¿no es cierto?, a poder atender a lo que pasa por el sonido, como uno dice, va al supermercado, como dice el Jonathan hoy, esa música no está en vano. ¿Y qué hago? Me tapo los oídos. Es difícil. Si yo no quiero ver algo, me tapo los ojos y punto. En cambio, no puedo, en el tema del sonido es mucho más difícil. Así que es importante saber cómo eso nos afecta. Bien, queridos amigos, ahí por ahí algunos todavía están ahí comentando en el chat y respondiéndose, pero nos quedan más días. Así que, bueno, me dicen acá que vamos a recordar al final algunos avisos, así que después de que cantemos y que hagamos la oración final, nos quedamos un ratito ahí para que escuchemos los avisos que son importantes también para esta semana especial que estamos teniendo. Así que vamos a cantar en este momento nuestro cantito de lema en espíritu y en verdad. Oh Señor Jesús, quiero ser un instrumento, trabajar en tu servicio, pero imperfecto soy. Moldea mi ser, como vaso roto estoy. Quiebrame como alfarero, quiero un vaso nuevo ser. Quiero adorarte en espíritu y verdad. Quiero hacer tu voluntad. Con mi voz, gloria quiero dar. Eres mi maestro y de
¿nos puedes dirigir en oración, por favor? Sí. Muy bien. Siempre cualquier tema que es controversial, queridos hermanos, antes de orar, a veces puede suscitar a veces nuestras pasiones, ¿no? De repente es posible que de repente alguien se ofusque o de repente se sienta, entre comillas, ofendido, de repente cuando se toman estos temas. Yo quiero decirles que todos somos cristianos y todos estamos luchando por adorar en espíritu y en verdad. Por esa razón, siempre que hayan momentos en los cuales se contradicen algunas cosas que yo he dado por sentado en algún momento, la actitud de nosotros debe ser estudiar más. Yo constantemente estudio no solamente las posturas que a mí me agradan, sino también las posturas que contradicen lo que yo digo, y comúnmente lo hago para poder aprender, porque considero que eso, al contrario, en vez de enojarme, produce que yo tenga un celo por estudiar y conocer más. Bien, espero que a todos ustedes, si hay alguno que de repente no ha estado de acuerdo completamente con lo que se ha expuesto, les pueda quedar la misma siembra en su corazón. Estudie los temas con oración, con el espíritu de profecía, con la Biblia en la mano, y le aseguro que va a encontrar el camino. Siempre el Señor se goza cuando sus hijos buscan la forma de agradarle. Bien, oremos. Gracias, Dios, porque eres bueno y porque no nos dejas solo en este mundo, porque nos enseñas a diferenciar entre lo que es agradable, lo que no, lo bueno y lo malo, entre lo que es provechoso y lo que no lo es. Gracias, Señor, porque no nos dejas a ciegas, porque tenemos una luz delante de nosotros, que es la palabra que nos has dado, la pura verdad. Ayúdanos, queremos adorarte en espíritu y en verdad. Acompáñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.